TIGC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulte en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Toda esta cantidad. Aló. Buenos días, estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Saludo para nuestro compañero en cabina central. Igualmente, ya estamos al aire, don Albino. Ok, Aló. Ya estamos al aire, don Albino. ¿Me escucha? Vamos a ver. Don Albino, ¿me escucha? Ahorita lo escucho, pero como que se fue un toque. Ok, ahora sí, ahí estamos al ahora aire. Sí. Perfectamente, sí. Gracias. Bueno, un saludo para los compañeros en cabina, igualmente para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí se va. en Ok. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. Don Edgar, algo está pasando. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Hoy es jueves de ANEP. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente jueves de cada semana aquí en Horizontes para que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de las propuestas serias, propuestas responsables que lleva a cabo la ANEP. Pero antes de iniciar, quiero recordarles una vez más, ustedes pueden participar por medio de nuestra línea de WhatsApp 83414142 y nos escuchan por 96.3 y también por la página de Facebook Programa Radial Horizontes. Vamos a iniciar de una vez porque el tiempo si no nos alcanza. Es un tema muy interesante, es un tema que ustedes estoy seguro que desde que pusimos la invitación despertó la expectativa. Hay algunas situaciones en nuestro país que pasan desapercibidas y no queremos que pasen desapercibidas. Y en la ANEP también están empeñados en que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista. Los intereses de la deuda pública de Costa Rica son los más altos del mundo, así como lo oye. Sí, amiga, sí, amigo. Los intereses de la deuda pública de Costa Rica son los más altos del mundo. Y usted dirá, bueno, pero eso no lo pago yo. No se equivoque. Eso lo pagamos todos, casualmente lo pagamos todos. Eso encarece la vida suya, eso le quita oportunidades al Estado costarricense para invertir en salud, invertir en educación, invertir en infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos pagando demasiados intereses. ¿Quiénes se llevan esos intereses? Ahí la pregunta. ¿Dónde están colocadas esas deudas? ¿Quiénes son los que se echan eso al bolsillo?
Para hablar sobre eso, hoy hemos invitado al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, y a su compañero, el secretario general adjunto de la ANEP, el licenciado Walter Quesada Fernández. Vamos a darle la bienvenida primero al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes. Bienvenido, don Albino, a Horizontes, hoy jueves de ANEP, con este tema que debe preocuparnos y que ustedes desean informarnos a todos. Los intereses de la deuda pública de Costa Rica son los más altos del mundo. Bienvenido, don Albino. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días. De verdad, un lujo estar en su prestigioso programa. Saludos a mi compañero de lucha, el licenciado Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP. Y un saludo muy especial a toda la gran audiencia de Horizontes, que siempre nos pone cuidado, que siempre nos escucha, y aunque no compartan nuestras opiniones, valora el esfuerzo que hacemos aquí desde la ANEP por entrarle a algunos temas grandes de la realidad costarricense de hoy en día, que pues están en nuestro criterio atrofiando el desarrollo de la democracia costarricense, cada vez más maltrecha y cada vez más estrujada. Es importante que la audiencia que la audiencia de Horizontes pues repare en que aquí en ANEP, luego de muchos años de ver muchas cosas, luego de muchos años de analizar muchos asuntos, de trabajar en múltiples áreas, conocer opiniones diversas, nutriéndonos, ¿verdad?, de estudios de gente seria, prestigiosa, de instituciones de reconocido prestigio y credibilidad. Hoy yo le puedo decir a toda la gente que nos escucha que el problema número uno de Costa Rica no es la penetración del narcotráfico, no es la penetración del crimen organizado, no es la inseguridad, no es la educación, no es el tema de la salud ni de la pobreza. Ya de por sí todos estos problemas y otros muy graves que le están golpeando a la mayoría de este país. El problema número uno del país es la injusta estructura tributaria, don Edgar. Nosotros en Costa Rica tenemos un sistema tributario que es completamente injusto, sino que está completamente corrupto. Y corrupto a todo nivel, ¿verdad? Corrupto a todo nivel, desde la aduana hasta el Parlamento, con el espectáculo que dieron ayer los diputados con este tema de la famosa lista gris o lista negra de la Unión Europea, y que pues Costa Rica tiene un color, como se dice popularmente, de ser un paraíso fiscal, ¿verdad? En Costa Rica es muy fácil hacer plata y no pagar impuestos. En Costa Rica es muy fácil acumular grandes fortunas y evadir las responsabilidades tributarias. Por eso nosotros hemos insistido aquí en ANEP durante mucho tiempo en que paralelamente a ese gran problema número uno, que es un sistema tributario injusto y corrupto, está el del problema del endeudamiento público, la deuda pública, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que un país como el nuestro, por lo menos el presupuesto que manda la Asamblea Legislativa, prácticamente de cada 2 colones que el gobierno manda a la Asamblea Legislativa, 1 colón es para lo que llaman el servicio de la deuda, que incluye el pago de intereses de la deuda pública, ¿verdad? De la deuda pública, ¿verdad? Fíjense ustedes, amigos y amigas, que el presupuesto de la República, del gobierno central y otros entes, del año entrante es 12.600.000.000.000 de colones, ¿verdad? Esas son sumas muy grandes, ¿verdad? Hay calculadoras que no las registran. Sí, ¿no? 12.600.000.000.000 de colones. Pero hay que coger
hay que coger casi 6 billones, casi la mitad. Oiga, hay que coger casi la mitad para atender la deuda pública y especialmente los intereses de la deuda pública. Hay un asalto en Costa Rica, hay un asalto a los bolsillos del pueblo costarricense materializado en este espantoso endeudamiento público y en el obsceno pago de intereses. Por tal razón, no llamó la atención noticia en el semanario Universidad, y gracias, porque yo hace tiempo venía clamando a dónde están las universidades públicas que no le entran a estos problemas. Pues nos hemos enterado que hay un proyecto que se llama Generación de Datos y Criterios de Transparencia en materia de finanzas públicas de la Universidad de Costa Rica. Es un estudio que apenas tenemos la información que sacó el semanario Universidad, y que esperamos tenerlo completo. Ayer lo pedimos. Es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Pues tiene, creemos nosotros, mucha rigurosidad y seriedad académica, ¿verdad? Aunque ahora está de moda de burlarse de los estudios académicos y las investigaciones serias, ¿verdad? Vio usted al presidente de la República y a la ministra de Educación burlándose de este informe enorme, muy serio, que se reconoce su prestigio, que se llama el informe del Estado de la Educación, ¿verdad? Probablemente cuando este informe de la UCR salga completo también se van a burlar de él. Pero dice aquí que los intereses de la deuda interna que paga Costa Rica están entre los más altos del mundo. Fíjese usted que, por ejemplo, los bonos del gobierno a 10 años en Costa Rica se cotizan con un 8% de interés, mientras que en Chile es 5% de interés, y en la zona euro, la de la Unión Europea, un 2,5%, ¿verdad? Es una verdadera locura la plata que le están sacando al pueblo costarricense. Ya no hablemos de pagar la deuda, hablemos de los intereses, ¿verdad? Fíjese usted, otro dato espeluznante, a julio se pagaron en este año, en los últimos 18 meses, vamos a ver, durante todo el año 2022 y los primeros 6 meses del 2023, hablamos de 18 meses, don Edgar. Correcto. Se pagaron 1.258.224 millones de colones en intereses de la deuda, 2,7 puntos del PIB del 2023, casi 3 puntos del Producto Interno Bruto se destinaron a pago de intereses de la deuda. Eso es realmente, es indescriptible, digamos, no encontramos un vocablo adecuado, ¿verdad? Porque como usted dijo al principio del programa, por eso se están cayendo los centros educativos, porque no hay plata, por eso se están cayendo las comisarías de la fuerza pública, que están con orden sanitaria, por eso se reduce los recursos para la pobreza, por eso le quieren quitar 30,000 millones de colones a la vivienda de interés social, por eso los empleados públicos han sido castigados, miserablemente castigados, con 4 años de congelamiento salarial total, ¿verdad? Y aquí seguimos sin siquiera, no he visto un diputado de la República ni una diputada de la República que se anime, por lo menos, que tenga la osadía de proponer una comisión investigadora del alto pago de intereses de la deuda pública. Esto es escandaloso, don Edgar. Aquí hay un negocio, don Albino, donde evidentemente a muchos no les interesa llegar
algún día ojalá se pudiera a pagar la deuda. El negocio está en seguir debiendo y ojalá cada día más para poderse echar al bolsillo esas tasas de interés tan altas, ¿correcto? Y el negocio está también en que el gobierno siga teniendo déficit. No les interesa arreglar el déficit, Así es. porque el déficit obliga al gobierno a ir al mercado de valores, a las bolsas, a pedir plata, ¿verdad? Y a comprometerse más y a comprometernos más con estos intereses de usura obscenos. Yo recuerdo una vez, oiga, esta señora que no es muy grata al pueblo costarricense, que se llama Rocío Aguilar Montoya, ¿verdad? Que está en un gran pleito porque ella se cree la dueña de los datos de todo el mundo, ¿verdad? Ahí con el Banco Central, no sé si se ha visto ese pleitazo que está en desarrollo. Esa señora se dejó decir, oiga, para que ella lo dijera, los calificó de obscenos. Esos intereses de la deuda pública de Costa Rica recibió el calificativo por ella de obscenos, ¿verdad? Entonces, don Edgar, esta situación... Aquí hay una pregunta, don Albino, que nos hace don Ruy López González, del Sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice, y la pregunta es, ¿quiénes son los acreedores? Así es, ¿quiénes son los acreedores? Esa es la pregunta de oro. Porque, por ejemplo, aquí dice, intereses de la deuda interna, repito, están entre los más altos del mundo, y el 45-37 está en manos de inversionistas desconocidos. Oiga usted, está en manos de inversionistas desconocidos. Inversionistas privados también, que no son... Privados, ¿verdad? Entonces en Costa Rica hay, hay unas personas, ¿verdad? Que están como lo dice el diccionario, son plutócratas, integran la plutocracia, que es el grupo social de más alto poder, por la plata que tienen y por el poder político. Ayer esos plutócratas, que por lo general son banqueros, están asociados al mundo de las finanzas. Ayer esos plutócratas demostraron el gran poder que tienen. No dejaron pasar el famoso proyecto que nos va a lavar la cara, con la lista gris. Pero la verdad es que ese proyecto, le cuento que tampoco así como estaba originalmente sirve para nada, porque en esa asamblea hacer un cambio tributario, por más tenue que sea, que afecte a la plutocracia, será bloqueado porque hay que decirlo, costarricenses, ¿ya? Y hay un expresidente de la República, que no vamos a decir su nombre para no deshonrar la confianza que nos dio en una conversación privada, que nos dijo, ay, Albino, cajita blanca para usted. Si en todas las asambleas legislativas se compran diputados, se compran votos, dice. Todas las asambleas legislativas tienen diputados que se venden. Y me dice, y esta no es la excepción, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Por eso, aunque el gobierno vete ese proyecto, en nada sirve que lo vete el de la lista gris, porque el proyecto no es lo que se ocupa para empezar a corregir efectivamente esta gravedad, esta perversidad, esta corruptela estructural que es el sistema tributario costarricense, con su contraparte, la deuda pública del país y el escandaloso, obsceno, vulgar pago de intereses de la deuda pública, ¿verdad? Este estudio de la Universidad de Costa Rica, Generación de Datos y Criterios de Transparencia en materia de finanzas públicas, estudio serio, un estudio de, no dudamos de la capacidad de los intelectuales y de los profesionales que hay en la Universidad de Costa Rica. Ojalá se haga público, don Albino, porque yo creo que definitivamente ya es hora de que nos demos cuenta todos y que se genere el escándalo que se genere, porque aquí yo no dudo en afirmar que hay gente de todos los partidos políticos que tienen ese poder de entrar en esos grupos privilegiados, entre comillas, de argollas que vienen sangrando y saqueando la economía nacional. No creo que sean solamente de un partido. Aquí definitivamente ya hemos visto cómo los grupos cuando tienen que saquear a las finanzas públicas se ponen de acuerdo entre un partido y otro partido. Ahí no hay banderas políticas, lo que hay es un interés común de hacerse de la mayor cantidad de dinero a costillas del Estado.
Efectivamente, don Edgar, efectivamente, vea, en los últimos tiempos hemos venido hablando de que, por lo general, casi todos los partidos políticos, cuando piden votos, dicen, vamos por el bien común, vamos por la inclusión social y económica, vamos por atajar el crecimiento de la desigualdad. Y todo es palabrería hueca, don Edgar, todo es palabrería hueca. ¿Por qué? Porque el problema medular de la sociedad costarricense de estos momentos no se toca. El problema medular, que es el sistema tributario, la deuda pública y su obsceno pago de intereses, no se toca. Eso es un tema tabú, es subversión. Hablar de esto es hacer subversión, como lo estamos escribiendo en una serie de artículos que nos está publicando esta prestigiosa medio de comunicación digital que se llama La Revista, ¿verdad? Hablar de esto es hacer subversión. Hablar del robo de impuestos, del robo fiscal, del pago de intereses, investigar cómo está compuesta la plutocracia, el grupo de entes financieros, desde la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, pasando por la Cámara de Bonos y similares, ¿verdad? Con la Superintendencia de Pensiones que controla doña Rocío Aguilar Montoya, ¿verdad? Que dicen que toda la plata de las pensiones de la clase trabajadora está llegando en este momento a los 56 puntos del PIB, 56 puntos PIB. Es una masa financiera de tan enorme tamaño, indescriptible tamaño, que efectivamente doblega gobiernos, doblega presidentes, doblega diputados, ¿verdad? Doblega diputados. Y aquí pareciera también, no, este proyecto de la lista gris o de la lista negra de la Unión Europea, lo están discutiendo no por convicción, don Edgar, no porque están condolidos de la desigualdad y de la injusticia que es las clases medias y las clases trabajadoras las que sostienen el sistema tributario. No. Es que la Unión Europea les digo, vea, si ustedes siguen con ese color de paraíso fiscal, paraíso fiscal, a mí no me sirve, dice la Unión Europea, porque mis empresas van a competir en desventaja con las que ustedes dejan entrar en su país o las de su propio país, porque en su país pagar impuestos es un vacilón. Además de eso, el lavado de dinero que se puede estar llevando a cabo con esta clase de inversiones, porque por eso no se quiere decir quiénes son parte de los inversionistas, porque probablemente ahí se está lavando dinero también, dinero que viene sucio de actividades ilícitas, que resulta que ingresa como préstamos al Estado, y qué mejor manera de blanquearlo que prestárselo al Estado. También, exactamente, no le quepa a usted la menor duda. Alguien dijo por ahí, una noticia perdida que vi un día de estos, que en Costa Rica había exceso de dólares, que había exceso de hasta en unos 2,000 millones de dólares había en el circuito financiero de nuestro país, ¿verdad? Dólares de verdad que es alarmante esto, es alarmante, ¿verdad? Por lo menos nosotros aquí en ANEP, que defendemos puestos de trabajo, que defendemos salario digno, porque esto también afecta al sector privado, ¿verdad? Esto también afecta al sector privado, a la clase trabajadora del sector privado, que sigue sosteniendo también, ¿verdad? Porque una de las principales fuentes de ingreso del gobierno es el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que pagar sin discriminar su capacidad de ingreso, ¿verdad? Porque aquí los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes ganancias, a las riquezas ostentosas, bien habidas o mal habidas, es una quimera, eso no existe en el país, no hay voluntad para eso, Ahora vemos ahí que repito, ¿verdad? Que el presidente Chávez dice, estoy en un gran dilema, si apoyo el proyecto o si lo veto, el proyecto de la lista gris. Ese no es el dilema, ¿verdad? El dilema es efectivamente lo que hacen los gobiernos y el de él también, ¿verdad? El negocio de la deuda, el negocio de los bonos,
el negocio de los intereses de la deuda, el negocio del déficit fiscal. Y todo eso se ha convertido en una bola de nieve que perjudica a la democracia, que va a arrasar con lo que queda de los sectores medios, que cada vez es más difícil para mucha gente en este país subsistir, terminar la quincena, terminar el mes. Muchos micro y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, que conseguir la plata de la seguridad social a fin de mes es un drama, es un dilema, es una situación muy dolorosa. Y todo, señoras y señores, a mí nadie nos quita de la mente esta idea, es con esta perversa rueda maligna, ¿verdad? De, repito, intereses de la deuda, más deuda, y un grupito ganando a lo loco, sin control alguno, porque nadie quiere meterse a este grupo plutocrático de las finanzas, que es el que tiene la sartén por el mango en este país. Bueno, la situación está denunciada aquí, claro, por la ANEP, en la persona de su secretario general, don Albino Vargas Barrantes. Ahora, en la segunda parte, vamos a escuchar al secretario general adjunto, el licenciado Walter Quesada Fernández. Los intereses de la deuda pública de Costa Rica son los más altos del mundo. Así lo ha demostrado un estudio de la Universidad de Costa Rica, generación de datos y criterios de transparencia en materia de finanzas públicas de la Universidad de Costa Rica. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Un día de estos, en un descanso de la tarde, ignoré las opciones televisivas y decidí sintonizar el canal de la Asamblea Legislativa cuando discutían mociones sobre el proyecto de ley para la legalización de las plataformas de transporte público, que no es mi tema hoy. Lo que retuvo mi atención fue que, con alrededor de 50 diputados presentes, solo 2 alternaban en el uso de la palabra, pero con ideas enfrentadas. Pedían revisiones a lo aprobado, alegaban, las volvían a votar, en fin, con resultados a favor de una u otra tesis por 1 o 2 votos de diferencia. Sofía Guillén, del Frente Amplio, y Eli Feinsack eran los defensores de cada una de las tesis, de ideologías muy diferentes. Ambos me dieron muy buena impresión, porque Sofía, siendo una mujer joven, siempre mantuvo su firmeza de argumentación, bien estructurada, con presencia y altura. Y Eli, por su parte, en igual posición, argumentando lo suyo, llamando al apoyo a su tesis, pero en ninguno encontré ofensas o descalificaciones para su contendor, a pesar de sus posiciones, pero sin perder el respeto. Supongamos que Eli la hubiera atacado por su condición de joven o de mujer, lo que sé que no haría. O ella le hubiera atacado a él por ser de más edad, por su apellido o su línea ideológica, pero no. Y eso me alegró, porque el Parlamento es para dilucidar y acordar, no es una gradería de estadio. Imaginémonos cómo hubiera sido esa discusión con alguien soberbio que ofende a las personas y no las ideas y cree ser el super sabio para dirigir el país. Hubiera sido bochornoso. Por dicha, nadie tomó ese rol para bien de la democracia. Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional.
te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Decíamos ahora, qué casualidad, cuando está la ANEP es cuando hay un guante negro ahí que empieza a dañarnos un poco la comunicación. Pero aquí seguimos al pie del cañón con su programa Jueves de ANEP. Recuerde, jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la ANEP se hace presente aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos varios mensajes que nos han venido ingresando. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Bueno, hoy hemos tenido algunos inconvenientes que decía yo que es sospechoso cuando está la ANEP, es cuando nos cae el guante negro. Pero aquí seguimos al pie del cañón. Si nos bloquean un teléfono, seguimos con el otro. Si nos bloquean la central, seguimos con otro. Y aquí seguimos. Lo que sobra son aparatos para llevar a cabo nuestro trabajo. Dice por acá un comentario de
del secretario general del sindicato Citrajud, el máster José Eduardo Cartín, dice: saludos Edgar, saludos Albino, saludos Walter, atentos, hoy la Corte Suprema decide si se puede o no aprobar la escala salarial global en el Poder Judicial tras haber sido admitidas las acciones de inconstitucionalidad de Citrajud y la ANEP. Esto es de interés de todo el sector público. Gracias por dejarnos este mensaje de parte de Citrajud al máster Jorge Eduardo Cartín. Dice el doctor Carazo: en una de las conferencias de prensa el presidente dijo que iba a tener que ver si lo vetaba o no lo vetaba. ¿Cuál oreja, con cuál oreja corto, con cuál oreja me quedo? Cuidado, señor presidente, se queda sin orejas, le dice el doctor Carazo. Cuidado, se queda sin orejas. Bueno, otro por acá dice: esto es un saqueo, dice Marta González, esto es un saqueo, nos han venido robando y nos siguen robando, como dicen ustedes, todos los partidos políticos. Definitivamente eso es así, es una realidad. Aquí no hay ningún partido que se salve, todos tienen intereses en saquear las finanzas públicas. Y sí, muy extraño que cuando está la ANEP es cuando hay problemas de comunicación. Ok, gracias. Marixa dice: buenos días, saludos a don Albino y a todos los oyentes. No conozco a esa señora Rocío, pero soy una ciudadana más, pero vieras que esa señora Rocío, veas que tiene un mal corazón, y si no, y si uno vota por un presidente es para ayudarle al país. Esa señora, la mayoría del país no la quiere, estuvo en un gobierno de Carlos Alvarado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Marixa, muchas gracias por el comentario. Don Roy, vamos a ver qué nos dice don Roy. Buenos días. Hoy sí apoyo al vino. Esto debe investigarse a todo nivel, dice el ingeniero Roy Romero, y ordenar esas finanzas en inicio, levantar la voz y empezar a poner en evidencia todo esto. Sí, que se haga público y que se lo mandaran al vino, se lo pase a Horizontes, que nos interesa mucho este estudio. Gracias, don Roy, por ese comentario. Dice por acá Luis Rodríguez, también dice: definitivamente están saqueando al pueblo costarricense, y mientras nosotros estamos peleando si doña Pilar tiene razón o no tiene razón en la Asamblea Legislativa. Pueblo, despierta, nos están robando. Ok, dice por acá, vamos a ver, tenemos otro mensajito por acá. Dice don Roberto Celedón desde Coronado: un gran tema, gracias por permitirnos educarnos sobre la deuda de Costa Rica, porque la clase política costarricense, ¿por qué la clase política costarricense no habla de esto? Muy sospechoso, así es. Don Mario Arias desde Nueva York nos dice que es muy interesante el tema. Nuestro buen amigo Hakuna Matata está tomándose una tacita de café allá en Pensilvania y escuchando desde los Estados Unidos, tacita de café de Santa María de Dota, escuchando Jueves de ANEP. Don Jonathan Navarro desde Alajuela también nos dice que está en sintonía. Vamos a darle la palabra al secretario general adjunto de la ANEP para que también se refiera a este tema. Los intereses de la deuda pública en Costa Rica son de los más altos del mundo y el sospechímetro se activa. Además del saqueo, hay gente legitimando capitales ahí a través de financiar al Estado costarricense. Solo en Tiquicia pasan estas cosas. Licenciado Walter Quesada Fernández, adelante con su exposición, le escuchamos con mucho interés. Bueno, don Edgar, yo creo que Albino ya dio datos que son contundentes y que son datos que surgen de un estudio que hace la Universidad de Costa Rica, que es una institución que todos reconocemos que tiene mucha seriedad y mucha rigurosidad científica. Yo creo que el problema de la cantidad de intereses que se están pagando de la deuda está poniendo en jaque a todo lo que son programas sociales en este país y sobre todo aquellos que son garantes de la protección de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque eso significa reducción en la educación, que es un derecho humano, reducción de inversión en salud, que es un derecho humano, reducción de inversión en reactivación económica que genera trabajo, que es un derecho humano. Y entonces no es nada extraño que los derechos humanos vayan en decadencia en Costa Rica, ¿verdad? Y que estemos sufriendo nosotros un embate contra algo que el país se comprometió a proteger y a respetar, que son los convenios internacionales, y que lo hemos visto a través de diferentes situaciones que se han venido presentando durante los últimos tiempos. Cuando hay una situación de falta de oportunidades como la que existe en este momento, reducirle los presupuestos a la educación,
es prácticamente someter a una gran cantidad de jóvenes a una situación de mayor pobreza, de mayor violencia y de menos oportunidades. Entonces, lo que están haciendo es jugar con la dignidad de la ciudadanía costarricense, sobre todo aquellas personas que por diferentes razones no tienen ni siquiera la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Esto que se está pagando de los intereses de la deuda, que es un tema que en ANEP se ha venido repitiendo constantemente, que se ha venido planteando constantemente y que nadie ha querido entrarle, incluso nosotros. Ahí el mismo estudio retoma una propuesta que habíamos hecho nosotros de la necesidad de una auditoría de la deuda. Nosotros siempre hemos planteado una auditoría ciudadana de la deuda para saber quiénes son verdaderamente, porque ahí no solamente hay tenedores de bono de primer piso, sino de segundo piso, esos que dice que se desaparecen, no se sabe quiénes son, porque entre ellos negocian, uno le vende al otro y el otro le vende al otro y al final se le pierde la huella a quiénes son los que verdaderamente mantienen esos bonos en su poder. Pero también, don Edgar, yo creo que hay que tener en cuenta que ahí también hay instituciones del Estado, que le han comprado, le han financiado al mismo Estado, cobrando intereses más allá tal vez de los permitidos o de los razonables. Y yo creo que es importante que se haga esa auditoría como lo propone el informe, porque de esa forma podemos saber realmente cuáles son los intereses que se mueven detrás de la deuda. Y sobre todo yo creo que es importante que la ciudadanía también tenga presente, y que nosotros lo hemos venido planteando, con cuánto de deuda el país puede funcionar, porque tal vez todos los países del mundo tienen deuda, pero pagando intereses tan exagerados, prácticamente muy pocos. Y ahí hablábamos ahora, fuera del programa con Albino, de que Estados Unidos lo que cobra intereses de la deuda es el 0.5%, y aquí en Costa Rica se paga como el 8 o el 10%, o sea, nosotros multiplicamos y desproporcionadamente los intereses que estamos pagando por la deuda interna. Y claro, hay gente que está haciendo clavos de oro, por eso no les interesa hablar de este tema, por eso no les interesa meterse a discutir y a profundizar dónde están las personas que en este momento tienen esos bonos en su poder y que están usufructuando, no digamos del Estado, están usufructuando del bolsillo de cada persona, de cada ciudadano o ciudadana, de cada persona que habita en este país. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros a partir de este informe comencemos a presionar para ver quiénes de verdad se atreven a entrarle a este tema y quieren poner las barbas en remojo al gobierno para que dejemos de pagar cantidades tan exageradas y ojalá volvamos realmente a tener un país tan igualitario como lo teníamos en años y en épocas anteriores, donde Costa Rica se podía dar el lujo que era una de los países más igualitarios del mundo. Ahora estamos en el puesto número 8, según se ha dado a conocer en los últimos tiempos. Entonces, ya definitivamente el tema de los intereses de la deuda es un tema que se las trae, un tema que debería convocar a la ciudadanía, debería convocar a la mayor parte de los sectores para exigir de que se haga una auditoría y ojalá se busquen las soluciones que haya que buscar para dejar de pagar sumas tan exageradas que lo que están haciendo es prácticamente dejando a este país en una situación casi de quiebra, porque como lo dijo Albino, casi más del 50% del presupuesto se va en el pago de intereses de la deuda. Y entonces, claro, de ahí que nosotros estemos sintiendo de que este país está sin control, de que nuestros bolsillos ya no dan, porque para poder financiar los intereses de la deuda congelan salarios, aumentan precios y toman una serie de medidas económicas que lo que hacen es afectar a la mayor parte del pueblo costarricense y seguir beneficiando a ese grupo tan pequeño que ha venido haciendo clavos de oro con este tema. Así es, desgraciadamente hay que ser francos, nos están robando, esa es la palabra, nos están robando y de todos los partidos políticos.
Atentos, costarricenses. Nos dice por acá, vamos a ver, Flora Echeverría, dice, estoy de acuerdo con el oyente que propuso que cuando tenga el estudio de la ANEP lo hagamos público a través de Horizontes. ¿Qué dice usted, don Edgar? Claro que sí. Aquí no van a contar solamente con el jueves de ANEP, contarán con todos los días que sean necesarios para dar a conocer este informe a toda la ciudadanía. Definitivamente este tipo de espacios sirve para eso, para dar a conocer algunas notas y noticias y estudios importantes que en otros medios de comunicación no sabemos por qué no quieren dedicarle espacio. Dice por acá, sin nombre, señor Albino, recuerde que esto no es de ahora, esto trae cola desde gobiernos pasados y los 4 últimos fue peor, o me equivoco. Claro que sí, tiene toda la razón. Aquí nadie está diciendo que esto ha sido generado en la administración de Rodrigo Chávez. Nadie está diciendo eso. Aquí el saqueo viene de muchas décadas. Por eso yo decía que de diferentes partidos políticos. El licenciado Marco Badilla Chavarría, director de Migración, dice, en sintonía desde Heredia, escuchando a los amigos de ANEP, es un tema tan importante, y gracias por darle la relevancia. Saludos y buen jueves, dice don Marco Badilla. Dice por acá también, dice por acá, vamos a ver un momentito, Antonio Ledesma dice, buenos días amigos, los felicito por esta exposición. Definitivamente hay que sacar los nombres de las listas de empresas jurídicas o empresas privadas, nacionales, internacionales, o de ciudadanos que estén embarrados con esto. No puede ser. ¿Por qué no se publica cada vez que se van a colocar estos bonos para que hasta el más limpio o las cooperativas puedan hacerlo? Porque se distribuye entre un grupo de amigos nada más. Walter, ¿qué le parece ese comentario? Sí, es cierto. Uno siempre dice, ¿quiénes son los beneficiados con eso? ¿Quiénes son los iluminados que se dan cuenta de poder colocar estas sumas de dinero con estos intereses tan altos que, como bien lo decía don Albino y usted lo reiteraba, en Estados Unidos jamás se pagarían estas sumas? Eso es que la Comunidad Económica Europea está diciendo, Costa Rica no me la hace con eso. Sí, don Edgar, bueno, primero darle la razón a la persona que dice que este no es un problema reciente, no es de este gobierno. Pero el problema es que si el gobierno no toma medidas, igual es cómplice. Si el gobierno no aplica modificaciones para tratar de que esto cambie, de ahí está prácticamente siguiendo la misma tónica de los gobiernos anteriores. Pero esto es un tema que nosotros venimos denunciando desde hace años, no es de ahora. Hemos venido hablando desde hace años de los intereses de la deuda y lo que esto significa para la sociedad costarricense. Y la otra cosa es que sí, posiblemente muchas cositas de esas se hacen entre bambalinas para que la misma gente se siga beneficiando de la cantidad de dinero que generan inversiones en bonos de la deuda interna. Entonces, de ahí, aquí no nos vamos a llamar engaño. Los que están metidos son los intereses, grandes intereses económicos, financieros, tanto nacionales como internacionales, porque posiblemente con eso de que en Estados Unidos los intereses de la deuda ya son mucho más bajos, muchos inversionistas se vienen a Costa Rica, prefieren venir aquí, que se pagan sumas tan elevadas, a quedarse allá en su propio país donde no van a tener la misma rentabilidad. Entonces yo creo, don Edgar, de que aquí lo que están haciendo es poniendo el dedo en la llaga. El gobierno tiene que ver si reacciona, y cuando hablamos del gobierno no solamente Casa Presidencial, sino también la misma Asamblea Legislativa, si reacciona ante la contundencia de este informe y realmente se toman medidas para ponerle un freno a esta cantidad de dinero que se está pagando en intereses. Porque si no, esto va en crecimiento, esto es como una bola de nieve, cada vez crece más, y cada vez nosotros tenemos que enfrentar situaciones más difíciles para poder cancelar estos montos. Vea usted que ni siquiera el ministro de Hacienda dice nada. Ministro de Hacienda, yo no lo he escuchado hablando nada de los intereses de la deuda. Calladito completamente. Exactamente, calladito es más bonito, y ahora debería salir a decir algo, sobre todo con este informe. Por acá, Luis Orozco nos dice por acá, dice, esto es un saqueo de diferentes partidos políticos, definitivamente, por eso son los distractores en la Asamblea Legislativa. Los pleitos contra doña Pilar o los pleitos de doña Pilar contra nosotros son simplemente un show para distraernos, mientras por otro lado nos meten la mano en el bolsillo como país. Gracias, muchísimas gracias por ese comentario. Jaime Chavarría nos dice por acá, deberían de hacer una coalición de medios de comunicación no alineados, porque la verdad no la sacarán.
al esconder los intereses. Bueno, ahí sí, definitivamente sí hay medios que definitivamente están totalmente alineados. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros dice, tema muy importante que nos compete a todos, igual es cómplice de acuerdo con Walter, estoy de acuerdo con Walter, no hay que ser cómplices, ¿ok? Giselle Sánchez dice, hay que mandar ese informe a todos los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver cuando la ANEP lo tenga. Aquí el equipo de productor de Horizonte se compromete no solamente a Jueves de ANEP, lo vamos a lanzar con un Jueves de ANEP, pero después les vamos a dar el espacio que sea necesario, las horas que sean necesarias para dar a conocer este informe, porque Costa Rica tiene que enterarse quiénes son los que están haciendo estas cantidades increíbles de dinero con el saqueo por medio de el pago de intereses de la deuda. ¿Quiénes son los beneficiados? Es usted, amiga, es usted, amigo. No, usted y nosotros lo que hacemos es pagar y ser cada día más pobres y recibir servicios más deficientes en la caja, en carreteras, en hospitales, en infraestructura, en educación, en auxilios por medio de Lima, del Bambi, etcétera, etcétera, porque el gobierno se presenta quebrado. Por favor, ¿cómo se va a presentar quebrado con esta clase de intereses? Don Walter. Bueno, don Edgar, yo creo que ya la ciudadanía, por lo menos los que están en sintonía de este programa, están tomando conciencia de cuál es el verdadero problema que subyace detrás de este tema de la deuda interna. Y bueno, y yo creo que esto hay que multiplicarlo, hay que comenzar a divulgarlo para que la mayor parte de los costarricenses conozcan a profundidad cuál es el origen de muchos de los males que en este momento enfrentamos como ciudadanía, porque este es el origen. Lo que vemos muchas veces son las consecuencias, pero el origen son estos intereses obscenos que se pagan todos los días. Albino ha venido hablando de que se paga más o menos, creo que 350 millones por hora de intereses de la deuda. Imagínense ustedes lo que eso significa en términos cualitativos, muchas veces inimaginables para nosotros, cuantitativos, muchas veces inimaginables para nosotros, y cualitativamente lo que esto significa para la ejecución de muchos programas que benefician a la gente más pobre. Aquí en Costa Rica la concentración de la riqueza se ha venido profundizando, se ha venido agrandando, cada vez hay menos gente que tiene más dinero y cada vez hay más gente que tiene más pobreza. Entonces yo creo, Edgar, que hay que ponerle el cascabel al gato, como dicen. Tenemos que mover esto, tenemos que comenzar a exigir, tenemos que comenzar a emplazar a los gobiernos, y ojalá, como decía Albino ahora hace un rato, no salga el presidente de la República como haciendo mofa, como es costumbre de él, haciendo mofa de un estudio que en este momento está poniéndole los puntos sobre las IES a un problema realmente importante para Costa Rica, un problema que nos podría llevar a una situación casi de bancarrota como país, y que nosotros tenemos que comenzar a promover el discurso y la información para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que está pasando. Gracias, don Walter Quesada Fernández, licenciado Walter Quesada Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted como secretario general adjunto de la ANEP, le agradecemos mucho. Dice doña Flora, la sagrada deuda es intocable. Antes venden activos que dejar de pagar intereses obscenos a los tenedores de la deuda. Y yo le agregaría a sus amigos. Gracias, don Walter. Don Albino, para que se despida usted. Don Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Walter. Don Edgar, y de verdad vamos a abusar de su generosidad y le vamos a pedir otros espacios para profundizar en este tema. Cuente con ese espacio, cuente con el espacio públicamente. Sí, que yo creo, sinceramente, lo concluyo, está carcomiendo la misma democracia. Gracias, amigos. Este ha sido nuestro trabajo de hoy, Jueves de ANEP. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del Programa Radial Horizontes, en la página de ANEP y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria,
Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Continuamos. ANEP, 63 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Bueno, hoy hemos tenido algunos inconvenientes que decía yo que es sospechoso cuando está la ANEP, es cuando nos cae el guante negro. Pero aquí seguimos al pie del cañón. Si nos bloquean un teléfono, seguimos con el otro, si nos bloquean la central, seguimos con otro, y aquí seguimos. Lo que sobra son aparatos para llevar a cabo nuestro trabajo. Dice por acá un comentario del secretario general del sindicato Citrajud, el máster José Eduardo Cartín, dice: saludos Edgar, saludos Albino, saludos Walter, atentos, hoy la Corte Suprema decide si se puede o no aprobar la escala salarial global en el Poder Judicial tras haber sido admitidas las acciones de inconstitucionalidad de Citrajud y la ANEP. Esto es de interés de todo el sector público. Gracias por dejarnos este mensaje de parte de Citrajud al máster Jorge Eduardo Cartín. Dice el doctor Carazo: en una de las conferencias de prensa el presidente dijo que iba a tener que ver si lo vetaba o no lo vetaba. ¿Cuál oreja, con cuál oreja corto, con cuál oreja me quedo? Cuidado, señor presidente, se queda sin orejas, le dice el doctor Carazo. Cuidado, se queda sin orejas. Bueno, otro por acá dice: esto es un saqueo, dice Marta González, esto es un saqueo, nos han venido robando y nos siguen robando, como dicen ustedes, todos los partidos políticos. Definitivamente eso es así, es una realidad. Aquí no hay ningún partido que se salve, todos tienen intereses en saquear las finanzas públicas. Y sí, muy extraño que cuando está la ANEP es cuando hay problemas de comunicación. Ok, gracias. Marixa dice: buenos días, saludos a don Albino y a todos los oyentes. No conozco a esa señora Rocío, pero soy una ciudadana más, pero vieras que esa señora Rocío, veas que tiene un mal corazón, y si no, y si uno vota por un presidente es para ayudarle al país. Esa señora, la mayoría del país no la quiere, estuvo en un gobierno de Carlos Alvarado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Marixa, muchas gracias por el comentario. Don Roy, vamos a ver qué nos dice don Roy. Buenos días. Hoy sí apoyo al vino. Esto debe investigarse a todo nivel, dice el ingeniero Roy Romero, y ordenar esas finanzas en inicio, levantar la voz y empezar a poner en evidencia todo esto. Sí, que se haga público y que se lo mandaran al vino, se lo pase a Horizontes, que nos interesa mucho este estudio. Gracias, don Roy, por ese comentario. Dice por acá Luis Rodríguez, también dice: definitivamente están saqueando al pueblo costarricense, y mientras nosotros estamos peleando si doña Pilar tiene razón o no tiene razón en la Asamblea Legislativa. Pueblo, despierta, nos están robando. Ok, dice por acá, vamos a ver, tenemos otro mensajito por acá. Dice don Roberto Celedón desde Coronado: un gran tema, gracias por permitirnos educarnos sobre la deuda de Costa Rica, porque la clase política costarricense, ¿por qué la clase política costarricense no habla de esto? Muy sospechoso, así es. Don Mario Arias desde Nueva York nos dice que es muy interesante el tema. Nuestro buen amigo Hakuna Matata está tomándose una tacita de café allá en Pensilvania y escuchando desde los Estados Unidos, tacita de café de Santa María de Dota, escuchando Jueves de ANEP.
Don Jonathan Navarro desde Alajuela también nos dice que está en sintonía. Vamos a darle la palabra al secretario general adjunto de la ANEP para que también se refiera a este tema. Los intereses de la deuda pública en Costa Rica son de los más altos del mundo y el sospechímetro se activa. Además del saqueo, hay gente legitimando capitales ahí a través de financiar al Estado costarricense. Solo en Tiquicia pasan estas cosas. Licenciado Walter Quesada Fernández, adelante con su exposición, le escuchamos con mucho interés. Bueno, don Edgar, yo creo que Albino ya dio datos que son contundentes y que son datos que surgen de un estudio que hace la Universidad de Costa Rica, que es una institución que todos reconocemos que tiene mucha seriedad y mucha rigurosidad científica. Yo creo que el problema de la cantidad de intereses que se están pagando de la deuda está poniendo en jaque a todo lo que son programas sociales en este país y sobre todo aquellos que son garantes de la protección de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque eso significa reducción en la educación, que es un derecho humano, reducción de inversión en salud, que es un derecho humano, reducción de inversión en reactivación económica que genera trabajo, que es un derecho humano. Y entonces no es nada extraño que los derechos humanos vayan en decadencia en Costa Rica, ¿verdad? Y que estemos sufriendo nosotros un embate contra algo que el país se comprometió a proteger y a respetar, que son los convenios internacionales, y que lo hemos visto a través de diferentes situaciones que se han venido presentando durante los últimos tiempos. Cuando hay una situación de falta de oportunidades, como la que existe en este momento, reducirle los presupuestos a la educación es prácticamente someter a una gran cantidad de jóvenes a una situación de mayor pobreza, de mayor violencia y de menos oportunidades. Entonces, lo que están haciendo es jugar con la dignidad de la ciudadanía costarricense, sobre todo aquellas personas que por diferentes razones no tienen ni siquiera la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Esto que se está pagando de los intereses de la deuda, que es un tema que en ANEP se ha venido repitiendo constantemente, que se ha venido planteando constantemente y que nadie ha querido entrar, incluso nosotros. Ahí el mismo estudio retoma una propuesta que habíamos hecho nosotros de la necesidad de una auditoría de la deuda. Nosotros siempre hemos planteado una auditoría ciudadana de la deuda, para saber quiénes son verdaderamente, porque ahí no solamente hay tenedores de bono de primer piso, sino de segundo piso, esos que dice que se desaparecen, no se sabe quiénes son, porque entre ellos negocian, uno le vende al otro y el otro le vende al otro y al final se le pierde la huella a quiénes son los que verdaderamente mantienen esos bonos en su poder. Pero también, don Edgar, yo creo que hay que tener en cuenta que ahí también hay instituciones del Estado. Hay instituciones del Estado que le han comprado, han financiado al mismo Estado, cobrando intereses más allá, tal vez, de los permitidos o de los razonables. Y yo creo que es importante que se haga esa auditoría, como lo propone el informe, porque de esa forma podemos saber realmente cuáles son los intereses que se mueven detrás de la deuda. Y sobre todo yo creo que es importante que la ciudadanía también tenga presente, y que nosotros lo hemos venido planteando, con cuánto de deuda el país puede funcionar, porque tal vez todos los países del mundo tienen deuda, pero pagando intereses tan exagerados, prácticamente muy pocos. Y ahí hablábamos ahora, fuera del programa con Albino, de que Estados Unidos lo que cobra intereses de la deuda es el 0.5%, y aquí en Costa Rica se paga como el 8 o el 10%, o sea, nosotros multiplicamos y desproporcionadamente los intereses que estamos pagando por la deuda interna. Y claro, hay gente que está haciendo clavos de oro, por eso no les interesa hablar de este tema, por eso no les interesa meterse a discutir y a profundizar dónde están las personas que en este momento tienen esos bonos en su poder y que están usufructuando, no digamos del Estado, están usufructuando del bolsillo de cada persona, de cada ciudadano o ciudadana, de cada persona que habita en este país. Entonces yo creo que
es muy importante que nosotros a partir de este informe comencemos a presionar para ver quiénes de verdad se atreven a entrarle a este tema y quieren poner las barbas en remojo al gobierno para que dejemos de pagar cantidades tan exageradas y ojalá volvamos realmente a tener un país tan igualitario como lo teníamos en años y en épocas anteriores, donde Costa Rica se podía dar el lujo que era una de los países más igualitarios del mundo. Ahora estamos en el puesto número 8, según se ha dado a conocer en los últimos tiempos. Entonces, ya definitivamente el tema de los intereses de la deuda es un tema que se las trae, un tema que debería convocar a la ciudadanía, debería convocar a la mayor parte de los sectores para exigir de que se haga una auditoría y ojalá se busquen las soluciones que haya que buscar para dejar de pagar sumas tan exageradas que lo que están haciendo es prácticamente dejando a este país en una situación casi de quiebra, porque como lo dijo Albino, casi más del 50% del presupuesto se va en el pago de intereses de la deuda. Y entonces, claro, de ahí que nosotros estemos sintiendo de que este país está sin control, de que nuestros bolsillos ya no dan, porque para poder financiar los intereses de la deuda congelan salarios, aumentan precios y toman una serie de medidas económicas que lo que hacen es afectar a la mayor parte del pueblo costarricense y seguir beneficiando a ese grupo tan pequeño que ha venido haciendo clavos de oro con este tema. Así es, desgraciadamente hay que ser francos, nos están robando, esa es la palabra, nos están robando y de todos los partidos políticos. Atentos costarricenses, nos dice por acá, vamos a ver, Flora Echeverría, dice, estoy de acuerdo con el oyente que propuso que cuando tenga el estudio de la ANEP lo hagamos público a través de Horizontes. ¿Qué dice usted, don Edgar? Claro que sí, aquí no van a contar solamente con el jueves de ANEP, contarán con todos los días que sean necesarios para dar a conocer este informe a toda la ciudadanía. Definitivamente este tipo de espacios sirve para eso, para dar a conocer algunas notas y noticias y estudios importantes que en otros medios de comunicación no sabemos por qué no quieren dedicarle espacio. Dice por acá, sin nombre, señor Albino, recuerde que esto no es de ahora, esto trae cola desde gobiernos pasados y los 4 últimos fue peor, o me equivoco. Claro que sí, tiene toda la razón. Aquí nadie está diciendo que esto ha sido generado en la administración de Rodrigo Chávez. Nadie está diciendo eso. Aquí el saqueo viene de muchas décadas. Por eso yo decía que de diferentes partidos políticos. El licenciado Marco Badilla Chavarría, director de Migración, dice, en sintonía desde Heredia, escuchando a los amigos de ANEP, es un tema tan importante, y gracias por darle la relevancia. Saludos y buen jueves, dice don Marco Badilla. Dice por acá también, vamos a ver un momentito, Antonio Ledesma dice, buenos días amigos, los felicito por esta exposición. Definitivamente hay que sacar los nombres de las listas de empresas jurídicas o empresas privadas, nacionales, internacionales o de ciudadanos que estén embarrados con esto. No puede ser. ¿Por qué no se publica cada vez que se van a colocar estos bonos para que hasta el más limpio o las cooperativas puedan hacerlo? Porque se distribuye entre un grupo de amigos nada más. Walter, ¿qué le parece ese comentario? Sí, es cierto. Uno siempre dice, ¿quiénes son los beneficiados con eso? ¿Quiénes son los iluminados que se dan cuenta de poder colocar estas sumas de dinero con estos intereses tan altos que, como bien lo decía don Albino y usted lo reiteraba, en Estados Unidos jamás se pagarían estas sumas? Eso es que la Comunidad Económica Europea está diciendo, Costa Rica no me la hace con eso. Sí, don Edgar, bueno, primero darle la razón a la persona que dice que este no es un problema reciente, no es de este gobierno. Pero el problema es que si el gobierno no toma medidas, igual es cómplice. Si el gobierno no aplica modificaciones para tratar de que esto cambie, de ahí está prácticamente siguiendo la misma tónica de los gobiernos anteriores. Pero esto es un tema que nosotros venimos denunciando desde hace años, no es de ahora. Hemos venido hablando desde hace años de los intereses de la deuda y lo que esto significa para la sociedad costarricense. Y la otra cosa es que sí, posiblemente muchas cositas de esas se hacen entre bambalinas para que la misma gente se siga beneficiando de la cantidad de dinero que generan inversiones en bonos de la deuda interna.
Entonces, de ahí, aquí no nos vamos a llamar engaño. Los que están metidos son los intereses, grandes intereses económicos, financieros, tanto nacionales como internacionales, porque posiblemente con eso de que en Estados Unidos los intereses de la deuda ya son mucho más bajos, muchos inversionistas se vienen a Costa Rica, que quieren venir aquí, que se pagan sumas tan elevadas, a quedarse allá en su propio país donde no van a tener la misma rentabilidad. Entonces yo creo, don Edgar, de que aquí lo que están haciendo es poniendo el dedo en la llaga. El gobierno tiene que ver si reacciona, y cuando hablamos del gobierno no solamente Casa Presidencial, sino también la misma Asamblea Legislativa, si reacciona ante la contundencia de este informe y realmente se toman medidas para ponerle un freno a esta cantidad de dinero que se está pagando en intereses. Porque si no, esto va en crecimiento, esto es como una bola de nieve, cada vez crece más, y cada vez nosotros tenemos que enfrentar situaciones más difíciles para poder cancelar estos montos. Vea usted que ni siquiera el ministro de Hacienda dice nada. Ministro de Hacienda yo no lo he escuchado hablando nada de los intereses de la deuda. Calladito completamente. Exactamente, calladito es más bonito, y ahora debería salir a decir algo, sobre todo con este informe. Por acá, Luis Orozco nos dice por acá, dice, esto es un saqueo de diferentes partidos políticos, definitivamente, por eso son los distractores en la Asamblea Legislativa. Los pleitos contra doña Pilar o los pleitos de doña Pilar contra nosotros son simplemente un show para distraernos, mientras por otro lado nos meten la mano en el bolsillo como país. Gracias, muchísimas gracias por ese comentario. Jaime Chavarría nos dice por acá, deberían de hacer una coalición de medios de comunicación no alineados, porque la verdad no la sacarán al esconder los intereses. Bueno, ahí sí, definitivamente sí hay medios que definitivamente están totalmente alineados. El ingeniero Rafael Piñal Ballestero dice, tema muy importante que nos compete a todos, igual es cómplice de acuerdo con Walter, estoy de acuerdo con Walter, no hay que ser cómplices, ¿ok? Giselle Sánchez dice, hay que mandar ese informe a todos los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver cuando la ANEP lo tenga. Aquí el equipo de productor de Horizonte se compromete no solamente a Jueves de ANEP, lo vamos a lanzar con un Jueves de ANEP, pero después les vamos a dar el espacio que sea necesario, las horas que sean necesarias para dar a conocer este informe, porque Costa Rica tiene que enterarse quiénes son los que están haciendo estas cantidades increíbles de dinero con el saqueo por medio de el pago de intereses de la deuda. ¿Quiénes son los beneficiados? Es usted, amiga, es usted, amigo. No, usted y nosotros lo que hacemos es pagar y ser cada día más pobres y recibir servicios más deficientes en la caja, en carreteras, en hospitales, en infraestructura, en educación, en auxilios por medio de Lima, del Bambi, etcétera, etcétera, porque el gobierno se presenta quebrado. Por favor, ¿cómo se va a presentar quebrado con esta clase de intereses? Don Walter. Bueno, don Edgar, yo creo que ya la ciudadanía, por lo menos los que están en sintonía de este programa, están tomando conciencia de cuál es el verdadero problema que subyace detrás de este tema de la deuda interna. Y bueno, y yo creo que esto hay que multiplicarlo, hay que comenzar a divulgarlo para que la mayor parte de los costarricenses conozcan a profundidad cuál es el origen de muchos de los males que en este momento enfrentamos como ciudadanía, porque este es el origen. Lo que vemos muchas veces son las consecuencias, pero el origen son estos intereses obscenos que se pagan todos los días. Albino ha venido hablando de que se paga más o menos, creo que 350 millones por hora de intereses de la deuda. Imagínense ustedes lo que eso significa en términos cualitativos, muchas veces inimaginables para nosotros, cuantitativos, muchas veces inimaginables para nosotros, y cualitativamente lo que esto significa para la ejecución de muchos programas que benefician a la gente más pobre. Aquí en Costa Rica la concentración de la riqueza se ha venido profundizando, se ha venido agrandando, cada vez hay menos gente que tiene más dinero y cada vez hay más gente que tiene más pobreza. Entonces yo creo, don Edgar, que aquí hay que ponerle el cascabel al gato, como dicen. Tenemos que mover esto, tenemos que comenzar a exigir, tenemos que comenzar a emplazar a los gobiernos, y ojalá, como decía Albino ahora hace un rato,
no salga el presidente de la República como haciendo mofa, como es costumbre de él, haciendo mofa de un estudio que en este momento está poniéndole los puntos sobre las IES a un problema realmente importante para Costa Rica, un problema que nos podría llevar a una situación casi de bancarrota como país y que nosotros tenemos que comenzar a promover el discurso y la información para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que está pasando. Gracias, don Walter Quesada Fernández, licenciado Walter Quesada Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted como secretario general adjunto de la ANEP, le agradecemos mucho. Dice doña Flora, la sagrada deuda es intocable. Antes venden activos que dejar de pagar intereses obscenos a los tenedores de la deuda. Y yo le agregaría a sus amigos. Gracias, don Walter. Don Albino, para que se despida usted. Don Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Walter, don Edgar, y de verdad vamos a abusar de su generosidad y le vamos a pedir otros espacios para profundizar en este tema. Cuente con ese espacio, cuente con el espacio públicamente. Sí, que yo creo, sinceramente, lo concluyo, está carcomiendo la misma democracia. Gracias, amigos. Este ha sido nuestro trabajo de hoy, jueves de ANEP. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del programa Radial Horizontes, en la página de ANEP y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad.